Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Galleta, el podcast más picante y donde las cosas se dicen como son. Hoy vamos a estar hablando de un tema, vamos a estar haciéndole una radiografía a la política dominicana. Vamos a ver porque la política dominicana en estos días está muy picante con los fenómenos que acaban de introducirse y que tiene a muchos políticos tradicionales comprando Prodom en cantidades industriales. Y eso lo vamos a tocar aquí. Entonces, vamos primero vamos a analizar con todo el panel para que en 2 minutos cada uno dé como de su perspectiva de cómo considera que está la política dominicana ahora en la actualidad, pero en algo general, o sea, sin caer directamente en la partidocracia o en partidos y todo, sino que la política como sistema, cómo ellos consideran la política dominicana, cómo está actualmente. Y vamos a comenzar contigo, Richard. ¿Qué es lo que? Vamos a darle. Vamos. Entiendo que tenemos que hacer un brief rápido, partiendo desde Balaguer, ese gran líder, ido a de tiempo. Ido a destiempo. Yo sé que ustedes corroboran conmigo. Después de Balaguer, de esas elecciones, donde se le ofreció a José Francisco Peña Gómez, un gran líder de masa, que para mí fue una persona sumamente brillante, pero al mismo tiempo... No, él no brillaba. Bueno, sí, cuando sudaba. Fue brillante y tiene su mérito, pero fue bruto, lo voy a decir así, dejó perder esa oportunidad del 2+2 que le ofreció Balaguer, fruto ya de ese desgaste político y la presión internacional que tenía Balaguer en ese tema de la corrupción, de las elecciones. Él debió aprovechar esa oportunidad y dar a demostrar que realmente podía, y de momento hubiese repetido. Creo que su soberbia, su arrogancia, independientemente de que era un tipo brillante, moreno, sí, era negro, pero negro oscuro. No, o sea, tenía su trauma, pero tal vez eso no sé si fue a bien o a mal, pero nada. De ahí surge entonces lo que es Leonel Fernández. Balaguer no llega, ahí entonces le levanta la mano después del frente patriótico, le levanta la mano y Leonel entonces cierra un ciclo mucho, y para mí yo considero que fue uno de los mejores gobiernos que hubo, porque cierra un ciclo. Leonel habla lo que es o da paso a lo que es el Estado moderno, modernizó el Estado. Ustedes saben que todo era manual, era rústico. Luego ya que de Balaguer tirase encima todas esas reformas, porque Balaguer no fue mal gobierno, se trabajó bien, todas las obras de infraestructura están hechas, están ahí, todas las presas que hoy en día sí. Han tenido, la hidroeléctrica que han ayudado bastante, y el tema de medio ambiente. Esos son los logros de Balaguer. La sombra, podríamos decir que la sombra era fruto del contexto, no defendiendo, porque murieron muchos jóvenes, pero en el contexto que se vivía en esa actualidad, desde el comunismo, la Guerra Fría y todo eso. Aparte de que se le suma una crisis, que fue la Guerra del Golfo en 1992, que hubo una escasez. Me acuerdo yo que viví toda esa guerra y toda esa escasez que se vivió aquí en República Dominicana, y ya se hicieron las diferentes reformas que dio paso a Leonel Fernández, que inicia otra temporada que nosotros no veíamos. Que es la temporada actual en la que aún estamos. No, continuamos, porque después hay un ciclo, porque del 96, del 98 muere Peña Gómez. Leonel sale en el 2000, no porque hizo un mal gobierno, porque al contrario, el dominicano todavía, todo ese modernismo, computadoras en la escuela, el tema de los túneles y todo eso, una cuestión asombrosa, la automatización de tú sacar la licencia, el modernismo en las instituciones. O sea, eso fue impactante en ese momento. Pero eso era global, no era solamente, eso era la política global post Guerra Fría. O sea, que tampoco es, obviamente, yo se la doy a Leonel, pero igual. Si tú escuchas lo que yo dije al principio, sí, cualquiera que estuviera ahí, fruto de todo el fundazo que recibió Balaguer de la reforma impulsadas por los yanquis, entonces, sí, cualquiera que se pusiera ahí, lógico, con la presión de los gringos, pues siempre hemos tenido esa presión de los gringos. Entonces, llega Hipólito Mejía por un voto de condolencia, muere Peña Gómez. Entiendo que el pueblo se sintió como con ese voto de perdón, de que debimos llevarlo, y fue un tipo de masa, fue un tipo que
que te llenaba el puente a la 17 y fue impactante realmente. Entonces sale Leonel, no por un mal gobierno, entonces entra Hipólito Mejía. Los 2 primeros años de Hipólito fueron excelentes. Temas financieros, fruto de una élite aquí. Y las arcas estaban llenas. Bueno, fruto de... Entonces entra Hipólito, vuelve Leonel nuevamente. Ahí entonces Leonel, una vez vivió la experiencia fuera del poder en Hipólito, entonces se olvida de Bosch, de Juan Bosch. Y entonces asume el balaguerismo. ¿Entiendes? Entonces de ahí que en un episodio que grabamos recientemente tú hablas de Leonel. Sí, fue excelente. Pero entonces se olvida del Bosch. Tú veías a un Leonel que visitaba los hospitales a las 12 de la noche, los camionetos de INEPRE en los barrios. O sea, una revolución completamente. Lo de Jorge. Pero vio, al fin y al cabo, que eso no le dio resultado. Y adoptó entonces el caudillismo de Balaguer y replica el modelo de Balaguer y fue exitoso porque enfrentó todas las crisis y todo eso y se olvidó del bochismo. De ahí es que él dice que se instaura el tema de la corrupción. Corrupción había. Lo que pasa es que no teníamos, acuérdate el salto que dimos del PIB del 90 hacia abajo al 2000, es una diferencia del cielo a la tierra. ¿Tú entiendes? Entonces, yo entiendo que la política, ya para aterrizar a la primera, porque hice un brief rápido, la política la siento estancada. Ahora mismo no hay opción, hay un fenómeno nuevo que es a los foques, Santiago Matías. Todavía no hemos llegado ahí. No, te estoy hablando de lo nuevo. Ya este 2028 va a cerrar un ciclo. Mi líder. De esa, bueno, va a cerrar un ciclo de esa política tradicional. Eso hasta al momento solamente queda un solo partido dentro de ese esquema, PRCC, PRD y PLD. Hasta el momento solamente queda un solo partido que se mantiene, que es el PLD por el momento. Lo que sabemos de historia, porque tú no puedes hablar del PRM porque es un partido muy joven todavía, que viene de fragmentado del PRD. Correcto. ¿Y cuál otro tiene el Partido Reformista? Está desaparecido completamente. O sea, básicamente tú quieres decir que el único partido tradicional realmente que queda con su estructura y todo eso viene siendo el PLD. Sí. Pero es que se fraccionó con la fuerza del pueblo, que al fin y al cabo en el 28, pero te digo, pero eso es el 28 va a ser determinante. Oíste, lo que pasa es que recuerda que cuando hablamos de partido tradicional, hablamos de el modo en cómo se estructura y se comporta, o mejor dicho, el modus operandi del partido. A eso es que le llamamos partido tradicional. Partidos tradicionales son figuras que nosotros vemos y asociaciones políticas también. El actual también tú lo puedes encasillar ahí cómo actúan. El único partido aquí que no es tradicional es el partido de mi compañero aquí. Opción Democrática. Opción Democrática. Al fin y al cabo, que es un partido... actúa igual como los demás partidos. Ya de que ellos hicieron esa alianza, ahí mismo se cae el tema de que somos diferentes y eso más adelante lo vamos a desmontar. Porque dijiste somos. Dijiste somos. Todavía te duele. Entonces, actualmente ya para concluir, dar el paso a mis compañeros, entiendo que hay un estancamiento a nivel político. El 28 va a cerrar ese ciclo de todos esos políticos ya, porque viene una nueva generación. Los hijos míos ya votan el 28, una gran parte, y los otros también votan el 32. Y saben por qué. Y tienen conciencia de por quién votar o van a votar por quien tú le digas. Yo lo estoy capacitando para entonces no tienen. Tú ves, ahí es donde falla. Oíste, van a votar por quien tú le digas. Mientras yo esté manteniendo. Por eso que Lo que pasa es que por eso en un episodio anterior aquí hablábamos de que dame un segundito, por eso en un episodio anterior aquí hablábamos de que cuando una persona sale del sistema educativo no es un adulto funcional porque ni siquiera tiene la capacidad de poder elegir por quién votarían, sino que son influenciados por quien lo mantiene, básicamente, por su papá y su mamá. Pero continuamos con Will. Sí, pero dame un segundito. Recuerda que el sistema educativo te educa para que tú seas un adulto funcional. Claro, no es para que tú vengas aprendiendo a votar, un derecho tan básico, aprendiendo a votar cuando ya tú tengas como 30 años. Sí. ¿Tú me entiendes? Ya. Yo diría que el tema de los 3 partidos son tradicionales. Se manejan de la misma forma que se manejaba el Partido Reformista de Balaguer, el PRD de Peña Gómez, el PRI de Magluta, y así. O sea, lo que ha cambiado es el nombre. Perdón. Mira, lo que tú dices ahí tiene un punto. O sea, que básicamente el partido más exitoso aquí no ha sido el PLD, sino el Partido Reformista, porque ha sido el modelo que incluso el PRM, antiguo PRD, que era quien más luchaba contra...
también tomó ese sistema Sí. y lo sigue replicando. No se lo atribuiría al Partido Reformista. No. Se lo atribuiría a Balaguer. A Balaguer, A Balaguer. claro. Personalmente. Es que Balaguer. Bueno, que Balaguer es el partido Ese fue el reformista. problema. Que esas tres figuras, Pero todo espérate, giraba en torno a ellos. exacto. Eso que no ha evolucionado. Continúa. La corriente de Juan Bosch, Ujú. el PRD. Que lo abandonaron. Él fue que lo fundó. Ajá. Fundó el PRD y el PLD. Recuerda que hay dos Juan Bosch. Hay dos Juan Bosch. Pero Está él- antes de los exilios, revolucionario, Porque lo fundó. guerrillero, y luego viene el Juan Bosch PLD. el Juan Bosch tóxico, ¿verdad? No, Comunista, que no lo queríamos. No. Un lío. No lo queríamos. Habla por ti, habla por ti. Y después un PLD un poquito más socialdemócrata, un poquito ya más capitalista. Es que ustedes, Sentido. los de derecha, fue que llevaron a ese extremismo. Ay, Pero sin embargo, No, hoy en era así día, como quería venderse. No creo. sin embargo, hoy en día se Caían del dice, PLD. cierra, Will, para darle el paso. Sí, eso no me parece. Me parece más una coyuntura literalmente mundial. Lo que hay que ver el contexto de ese momento. Pero te digo, la historia tenemos que juzgarla en el contexto que se está viviendo en ese momento. Guerra de En capitalistas. en el contexto, Ajá. valga esa aclaración, El capital peleó. Balaguer fue el mal necesario y efectivo. Para eso cabeza caliente sí, era necesario. Era necesario. Tienes razón. No tuvimos- Lamento no tuvimos mucho la los jóvenes, pero yo viví esa etapa del 90 hacia allá porque la viví como niño. Exacto. Era necesario porque era fuego que vivía Era en ese momento. Bueno, Están surgiendo unas nuevas figuras mi líder. que me preocupan. Me preocupa sobremanera. En algunos casos, Ven a los foques, dilo otra vez. de algunos candidatos, creo que sería lo que hablamos en el episodio pasado de interiorizar nuestra dominicanidad con medida también. ¿No? Ve, Sí, ve. sí, sí. Tenemos, Es que yo te voy a decir algo. tenemos que apuntar un Oíste. poquito más alto, diría, ¿no? Pero habla sin rodeo, porque toda la Sin rodeo. galleta- No, tranquilo, que vamos a seguir desarrollando. Pero cierra para entonces, porque esto es la introducción, para darle paso a Jorge. Sí, Ujú. bueno, de lo que decía Richard, estamos estancados. No veo, solo ha habido un cambio de imagen, de nombre, de imagen corporativa, si le queremos decir, de los partidos políticos, pero la forma en que se obtienen los votos, la forma en que se reparten los cargos y la forma en que de cierta forma se maneja el Estado es básicamente la misma. Es de la misma escuelita de Balaguer y de Peñagó. Dale, Jorge. bien, aclarar decir que en el 63 todavía se discute que la constitución del 63, creada por La Juan mejor. Bosch, ha sido la mejor. La mejor. Tenemos que ver los contextos. La Por más eso, garantista, por lo menos. bueno, pero dicen que es comunista, pero es la mejor. Entonces, ese es otro tema. Yo creo que el sistema dominicano Digo, perdón, actual oye, que tenemos. Perdón, porque la constitución de Chávez también fue muy buena en Venezuela y mira dónde lo llevó. Porque una cosa es lo que se plantea y otra cosa es lo Pero que no, se ejecuta. son diferentes. ¿Por qué? Porque la constitución de Chávez lo que hacía era que le daba superpoderes a él. Ujú. Cuando tú analizas la historia de la República de Venezuela, Ujú. ni siquiera Angarita, que fue uno de los presidentes con más poder que tenía, Chávez tuvo más poder a través de esa Pero eso fue a través de a través de constituyentes. esa constituyente. Y de constituyentes, pero Pero la primera fue buena, pero, Sí, pero continúa. Bueno, ese es otro tema que lo podemos hablar después. Yo creo que a partir del 94, 96, cuando Juan Bosch y Balaguer o Leonel le levanta la mano a ellos, a partir de ahí se genera otro ciclo político que estamos viviendo hasta la actualidad, que creo que empezó con Leonel Fernández y creo que en el 28 va a terminar con él. Sí, termina. Según cómo se están dando las características de lo que va a pasar en el 28. Sí, sí. No estoy de acuerdo con muchas cosas del sistema político. Creo que también la clase civil no ha jugado un papel determinante. Estamos viendo como a través de los congresos se están creando leyes para blindar un sistema político que mucha gente entiende que está podrido, pero no participamos en el mismo. ¿Por qué digo? Vimos cómo se dejó de un lado lo que son las candidaturas independientes. No estoy de acuerdo con eso. Creo que sí se tiene que implementar la candidatura independiente. Yo creo que hay muchas personas de la sociedad civil
que desean participar en política y creo que pueden hacer buenos aportes. Lo que no quieren hacerlo es adentro de los partidos políticos porque entienden Porque no quieren que los caer partidos presos. políticos no es la vía necesaria, que los partidos políticos hay mucha corrupción Sí. y por ende no quieren ser parte de esa corrupción porque van a estar atados de mano para poder llevar reformas que necesita el Estado. Yo entiendo eso. Ahora bien, creo que nosotros estamos viendo una realidad, no tanto quizás en la fuerza del pueblo, pero sí estamos viendo un poquito en el PLD. Estamos viendo a figura joven en la Secretaría General. Estamos viendo otra figura joven que hay controversia con el nuevo secretario general. Pero lo que tenemos que analizar aquí es que esa figura de antaño ya no van a estar En el 28 no. en el 28, ¿verdad? Por lo menos, no estarían? primero, en el PLD se está dando una guerra de sobrevivencia, primero para mantener el control del PLD. Por eso entiendo yo que en el 28 el candidato va a ser Gonzalo, que es el mejor. Yo creo que no es el mejor para el PLD, pero creo que es el que necesita Danilo para seguir controlando lo que es ese partido fuerte que todavía considero que es fuerte. Creo que Francisco Javier debería ser el candidato, pero si se impone Francisco Javier, yo creo que Danilo Medina no se haría con el control total del partido. En la Fuerza del Pueblo tenemos que ya sabemos cuál es el candidato, que es Leonel Fernández, un político sumamente exitoso. Hey, no, Omar. Se puede comparar con Balaguer en lo exitoso que ha sido, por la influencia que ha tenido, 3 veces presidente, duró 12 años fuera del gobierno, vuelve y hoy tiene un partido que es el segundo en el sistema político dominicano. El PRM, yo creo que ha aprendido un poco de los fatídicos errores. Tu partido, ¿verdad? Soy del PRM, Ya. Ay, ¿verdad? Pero tienes a Pero de- estoy hablando no como un miembro de ese partido, Ok. sino como un analista de la política dominicana, para no entrar en detalle de que estoy favoreciendo a uno o no. Lo que estoy diciendo, hace poco se presentó el nuevo padrón electoral de este partido, donde tiene más de 1.500.000 todo lo militantes, tiene. pero un dato curioso es que más del 35-40% son jóvenes, son de 40 hacia abajo. Eso quiere decir que en ese partido político hay una transformación realmente en la participación, cuál? en la ¿El participación PRM? de los jóvenes. Hay participación de los jóvenes. Y si nosotros ponemos a ver el gabinete hoy, tú puedes estar seguro que alrededor del 50% son personas que están de 40, 45 hacia abajo. Lo que heredaron. En lo que está, bueno, hay personas que no han heredado. Los hijos- Hay los personas, hijos por de eso- ejemplo, te voy a dar un caso. Y no Te- necesariamente. Los hijos son no, los pero hijos te voy a dar un caso. ¿De No quién es hijo? necesariamente ¿De quién es hijo Gloria Reyes? Exacto. El mismo grupo. Pero ¿de quién es hijo Gloria Reyes? Gloria Reyes no es hijo de una figura política excepción, que viejo. está Una exorbitante. excepción. Pero si lo vemos así, por ejemplo, hay otros partidos que se han formado que cuando tú vienes a ver cuáles son sus dirigentes, que no son partidos tradicionales, también tienen esa misma dinámica. Bueno, todo el mundo lo sabe aquí. Estamos viendo otro caso que se va a entrar a discusión con el fenómeno de Santiago Matías Alofoque, que hay sentimientos encontrados. Ay. No se puede negar que el tipo es Brillante. un crack en lo que es la comunicación, ha sabido explotar, como lo hablamos en el primer capítulo, necesidades de aquellas personas que el Estado no le llega y lo ven a él como un ejemplo de superación, y ha capitalizado también eso para aspiraciones en el 28. Que pudiera ganar, yo no lo veo favorable para él en el 28. ¿Por qué? Va a tener la capacidad de mover personas que le generen 2.7, 3 millones de votos para hacerse con la presidencia. No lo creo. En República Dominicana actualmente los votos se mueven con dinero. Tú tienes que llevar a la gente a caminar. Tienes que sacarlo. Él va a gastar esa cantidad de dinero, lo va a reportar, la logística. Creo que no es posible. Creo que él tenga ese dinero. De hecho, No, lo puede conseguir porque es un outsider. y ya con esto termino. De hecho, tenemos que también ver la realidad que se vive en República Dominicana. Si hoy o en el 28 Santiago Matías Alofoque se hace con el poder ejecutivo, ¿va a poder controlar el Estado? El Congreso no lo va a controlar. Y si tú no tienes un Congreso a favor para tú reformar el Estado a través de leyes, tú simplemente te vas a quedar en el poder ejecutivo porque no vas a tener la manera. Al menos lo vas a hacer por decreto. No creo que lo hagas por decreto. Pero al día de hoy, el panorama se ve claro, que van a volver a ser los partidos tradicionales, por lo que la gente va a votar por la razón X o Y que sea. Son los partidos que se van a Tú estás llevar. Tú estás confirmando, o mejor dicho, básicamente tú estás confirmando que el poder legislativo aquí no vela
ni va a velar por los intereses de los ciudadanos dominicanos. No vela. Así. Voy, pero yo lo sé. Pero si nos quedamos en el lodo y nos gusta y justificamos, no queremos que. Entonces, ay, ¿cuándo es que vamos a salir del lodo? Pero yo te veo demasiado cómodo en el lodo. Yeah. No te quejes. Tú estás diciendo básicamente, si él gana, no va a poder controlar el Congreso. O sea, básicamente, si él quiere implementar algún tipo de reforma que sea favorable en X o Y sentido, no se lo van a aprobar porque son de oposición. No porque entiendan que eso puede ser beneficioso o positivo de algún modo para la ciudadanía. Lo que tenemos que ver primero, cuáles son esas medidas que se van a llevar a No. cabo. Pero yo te voy a pero dame un segundito. Ahora, si tú quieres que yo te pero es que eso no fue eso no fue lo que tú dijiste hace un momento. Tú dijiste. No, pero que él dijo está correcto. No, voy, pero aquí, ¿por qué dame un por qué segundito. pierde tanto dinero? Para captar todo tipo de poderes. Sí, pero entonces, eso no es lo que eso no fue lo que él dijo. Ajá. Él no me habló de condicionantes, de que hay que ver la medida. No, él dijo que no lo va a controlar. Ah, bueno. Pues entonces, si no lo va a controlar, es porque el país, o mejor dicho, el Congreso se controla, no es en base a lo que se proponga, si conviene o si no conviene, sino a que si es de mi partido o si no es de mi partido. Señores, tenemos que aterrizar a nuestra realidad. Y saber cómo es la dinámica de la política de República Dominicana. Ajá. Actualmente, ¿cuánto es el porcentaje que controla el PRM en el Congreso? Todo. ¿Y cuánto le costó a ellos mismos pasar a un código penal? Entonces, tú tienes que saber, Eugenio, que muchas veces es el contexto que determina las leyes que se puedan pasar, porque hasta por una persona no está de acuerdo. Inclusive, tú puedes estar de acuerdo con el Código Penal y el Poder Ejecutivo le hace observaciones y te lo pueden devolver. Entonces, tenemos que ver. Lo que pasa es que no estamos hablando. Pero lo que le costó fue por política o por conflictos de intereses externos al Congreso. Pero no fue otra cosa. No fue porque no tenía los votos. No fue porque no tenía los votos. Yo lo que te estoy explicando, las dinámicas reales de lo que se da en la política dominicana. Ahora, si tú lo quieres entender, es una cosa. Si no lo quieres entender, tiene la presión de Estados Unidos aquí. Déjame darle paso a Lenin. Y el Ejecutivo aprueba leyes. Déjame darle paso a Lenin. Dale, Lenin. DOD. No me lo politice, por favor. Dale. No, esto va a ser una opinión también como ciudadano normal, como analista. No, pero de parte de OD, sino una opinión normal. Yo teniendo conversaciones normales, me doy cuenta que repetidamente yo me quedo como en minoría cuando se habla de enfrentarse a líderes que tienen una visión dictatorial o que ejercían una violación sistemática a los derechos humanos. Vamos a analizar algo rápidamente. Se habla en la locución que mi hermano Richard compartió. Él dice que la política dominicana está en un punto estancada, pero al mismo tiempo dice que el arquitecto y artífice de eso es Joaquín Balaguer. Entonces se creó implantó un sistema corrupto en la que pactó con los militares, en la que dejó que los empresarios se fortalecieran por primera vez, porque incluso en la obra de composición social dominicana de Juan Bosch se sabe que la clase empresarial siempre fue débil hasta que empezaron a emigrar del extranjero y el sector empresarial empezó a crecer, pero nunca pudo desarrollarse plenamente en la era de Trujillo, sino que fue en la era de Balaguer. Y todo lo que nosotros conocemos como males actuales, quizás podemos decir que es el del balaguerismo, pero al mismo tiempo se plantea como un buen líder. Yo creo que no. Yo creo que, desgraciadamente, ese tipo de líderes así crean una doble situación que tú tienes que enfrentar. La primera es que crean como esta falta de esencia, esta falsa dicotomía de que si tú no tienes un líder que haga ese tipo de cosas, los cambios no se pueden hacer, y eso crea también una desconfianza generalizada en la población. Que para solucionarme algo a mí, yo tengo que tener un líder mesiánico que me ayude con eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que pueden revivir de formas infinitas. Eso quiere decir que ya Balaguer no está con nosotros. Pero cada vez que tú tienes una conversación y surge alguna obra de infraestructura que esté incompleta y tú dices, no, pero mira, acuérdate
que el plan decenal es de Balaguer, tal cosa es de Balaguer. Entonces, es como una lucha que tú tienes infinita con ese tipo de líderes. Y a mí no me gusta eso porque yo creo que eso desempodera a la población e impide que nosotros podamos resolver los problemas de manera estructural y para siempre. Por eso es que esos problemas siguen ahí. Otra cosa que tú habías mencionado, para no pasarla por alto, es el asunto de las alianzas. Las alianzas se deben hacer porque es la misma concepción democrática que la contiene. El propósito de la democracia es que cada parte de los sectores que habitan en un pueblo estén propiamente representados, en la que ninguno de sus individuos puede ostentar el poder completo nunca, por elementos circunstanciales. Y eso no está mal. Lo que significa que yo creo que las alianzas deberían darse. Vamos a darte un ejemplo concreto, por ejemplo. No solamente en la alianza político-partidaria, sino en una situación real. Cuando tú tienes el contexto de la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos sabía la expansión de Japón en el Pacífico. Y toda la clase política sabía que tenía que atacar Japón porque existía una posibilidad real de que ellos pudieran conquistar no solamente Manchuria, sino China completa. Y eso podría cambiar el balance de poder. Pero el mismo funcionamiento de las instituciones democráticas sabía que si la misma población estadounidense que le dijo que no quería que participaran en otra guerra a los europeos, no le iba a dar nunca el visto bueno para que hicieran ese tipo de ataque, ¿qué tuvieron que hacer? Obviamente, dejar que se dé Pearl Harbor. Exactamente. Entonces, cuando tuvieron una justificación, ahí toda la población sí estaba de acuerdo y pudieron hacer el proceso de pasar sus industrias a una industria armamentística. Si no hubiese sido por la democracia. La similitud con el 2001 es pura coincidencia. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que quiero simplemente. Sí, pero es, bueno, ahí tú tienes que ver. No. Solamente para aclarar ese punto. Es simplemente cómo funciona la democracia. Si nosotros no podemos tener una democracia y simplemente no creer en ella, porque es que demanda cosas de ti, no de líderes mesiánicos que quieran solucionarnos todos los problemas. Y para cerrar con la situación dominicana aquí, producto de lo que había mencionado, la República Dominicana se encuentra en un punto muy peligroso porque los ciudadanos han perdido todo tipo de confianza en las instituciones. Y cuando tú no utilizas las instituciones para que se resuelvan los problemas asociados a tu comunidad o como sea, tú empiezas a buscar alternativas. Y ahora mismo tenemos la de distintos outsiders. O buscar otro político tradicional que pueda canalizar eso. Y definitivamente, como lo han dicho mis compañeros, el 2028 va a representar un punto de inflexión. Es como yo lo veo. Totalmente. Bueno, mira. Yo quería básicamente, antes de caer en el tema de la situación la situación partidaria dominicana, o mejor dicho, de la crisis partidaria dominicana, yo quería que en la primera ronda hablemos más que todo del panorama así como habló Lenin, o sea, de algo más general, pero entraron ya en el tema de los partidos. Somos Entramos ya en el tema de los partidos. Entiende que ahora pero ya vamos, y mencionaron más que todo el fenómeno que se está dando actualmente hace menos de un mes. Creo que tiene menos de un mes el tema tiene de... tiempo tanteando. No, pero de manera oficial varias semanas. el tema de Alofoque tiene como un mes. Y eso ha generado o ha desatado una gran crisis, porque aunque sí República Dominicana de algún modo esperaba un outsider, tampoco esperaba que fuese alguien tan controvertido, o sea, que polarizara tanto. Está bonita porque, la palabra. El adjetivo está precioso. Sí, lo está maquillando porque lo sigue. Sí. Vino duro. Mi líder dijo que no. Llámame. Pero yo lo digo, es porque... Un RPPM. Sí, alguien que diga rapa, Tiene que decir. alguien que le diga rapa a su madre. En sus palabras. Ahora, Hay que poner el pi al editor. no, rapa a su madre, no le ponga ningún pip. Sí, ponle el pi. Alguien que diga rapa a su madre a cualquiera. Como te digo, no esperábamos que fuese alguien así. No sé, tal vez esperábamos que saliera de un Ricardo Nieves o un... Voy, sí, pero lo que intento decirte es que sí podía ser una figura de los medios, pero no necesariamente a los foques y lanzándose a
a presidente. Entonces, su popularidad lo ha convertido en un fenómeno que tiene a ustedes los tradicionales pidiendo perdón de manera industrial. pero, yo quiero que ustedes hagamos una radiografía breve de por qué consideran, o mejor dicho, si quieren hacer pro y contra de la candidatura de él, o mejor dicho, del impacto de él en la situación actual política, política partidaria dominicana. Vamos a darle ahí, vámonos con Alofoque ya directamente. Santiago Matías, volando la coyuntura de los partidos actuales, que era lo que debemos llevar. Pero nada, vamos a hablar de Santiago Matías. Mira, yo como empresario, respeto a tú el que pague una nómina ahora mismo. Y hay que agarrar y reconocer que el tipo la tiene, dependientemente de... Pero el fenómeno que tú seas popular no quiere decir que tú llegues al Ejecutivo, porque tú sabes que son mucho el camino que tiene que hacer. Yo lo estoy proyectando a él, se gana mi respeto. No hay una propuesta acabada de él. Vamos a ver más adelante qué él va a proponer. Me imagino que él se va a reunir con una X cantidad de asesores. Me ha sorprendido. Tengo amigos empresarios que lo están viendo a él como opción, cosa que me ha dado duro a mí y lo he cuestionado también. Pero, como te digo, yo respeto al que pague una nómina y tenga el valor. Porque hay una gran cantidad de empresarios que se han quedado callados y una gran cantidad de la sociedad que se ha quedado callada fruto de lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, eso de la candidatura independiente, para mí es alguien de derecha, de ultraderecha, que va a surgir como nuevo, como outsider, porque es lo que vemos en Latinoamérica. Siempre hay Eso esperamos. Eso esperamos. Eso espera. Y nada, básicamente para mí, vamos a ver más adelante. No lo degrado, vamos a ver qué surge. Para mí, hasta que no presente un plan de gobierno y me convenza, no es opción, pero lo respeto realmente. Dale, continuemos. Bueno, yo creo que podemos usar un poquito el método que él usa, una claridad brutal y una transparencia Independientemente. increíble. La verdad es que no me gustaría referirme mucho al tema. Porque el tema está, y no es un fenómeno nuevo. Siente que lo está normalizando. Exacto. Recordemos a Corporán, recordemos a Johnny Ventura, todos tuvieron carrera política. No eran muy populares. Tú lo hablas de No, pero es diferente. El contexto es diferente porque no eran así tan extremistas. A nivel. Pero a mí me parece, lo quiero felicitar con su idealismo, que ustedes de verdad creen que en la democracia, que todavía la tenemos, eso está excelente. Si viéndolo desde el punto de vista de la realidad, sería lo ideal que la mayoría votara a un presidente, pero sabemos que eso no es así. La mayoría son 6 o 7 personas que controlan el 90% de los capitales, que tienen muchas cosas que perder de la inestabilidad. Los bancos, sin mencionar nombres, los bancos necesitan estabilidad. Y no las constructoras necesitan estabilidad. Ese señor, no representa. lo menos que es estable. Sí. Y de nuevo, aquí no lo sabemos con certeza porque no está documentado por la naturaleza del hecho, pero tú sabes que a los presidentes hay que darle su tour por las diferentes oficinas aquí, Núñez con Kennedy, y así es que se ganan las elecciones. Él tiene mucho dinero, pero no tiene el dinero que se requiere para ganar una elección. Un puntico ahí, pero recuerda que los intereses, como dicen por ahí, el dinero va donde está el dinero. Que se mueve. Los intereses van donde están los intereses. Y si llega un momento en el que cuando ya se estén acercando esos 6 meses y vean, ejemplo, si ven que realmente es una gran opción, ellos mismos se le acercan. Le van a dar una cuota. Ellos se le acercan, pero está bien. Pero está bien. Vamos a continuar. Continuamos aquí con Jorge. Mira, la entrada de Santiago Matías Alofoque, yo creo que para la sociedad dominicana es positiva debido a que se fortalece la democracia, aunque muchos pensemos que no un referente, ¿verdad? Sabemos lo que pasó en estos días con Unicaribe,
que le cancelaron y muchos jóvenes estudiantes. Que no estoy de acuerdo con eso. Sí, pero muchos jóvenes estudiantes, según las versiones, fueron los jóvenes estudiantes que le solicitaron a la universidad. Bueno, fueron ellos. bien, pero no se dio. Ahí estamos viendo ya las trabas. Hace poco, anoche vi también una joven exponiendo el por qué ella entiende que no debería ser presidente y habla unos puntos bastante certeros, que no es lo mismo tú ser un referente comunicacional a donde generas diversión. Inclusive muchos de nosotros pudiéramos seguir a Santiago Matías en un momento que estamos aburridos por el contenido que hace, votar el golpe del día a día. Eso no quiere decir que tú te vayas a levantar a votar por él en un momento determinado. Lo que es muy difícil. Lo que sí creo es que si él va a crear su partido, si tiene la oportunidad de crearlo, lo creo positivo. Creo que a través de su partido pudiera concertar algún tipo de bloque en el Congreso, sí, mirando más adelante, pero no creo en la actualidad que se pueda dar los votos como presidente, por lo mismo que acabamos de explicar, los que controlan el poder económico, que son bastante conservadores, van a ver cuál sería los pros y los contras y la inestabilidad política que puede generar Santiago Matías, que no lo hay, porque también tenemos que ver el contexto de la región. Estamos hablando de fenómenos que se están dando en países que están bastante polarizados, con bastantes problemas políticos, que en República Dominicana tú y yo nos matamos, pero si tú ganaste, si yo perdí, bataleamos y hay estabilidad política que genera estabilidad en la inversión extranjera. Entonces creo que es un fenómeno más como comunicacional que político. No creo que estén las condiciones dadas para que él llegue a ser presidente. Creo que sí lo puede usar a favor para conseguir 1 o 2 diputados que más adelante pudiera fortalecer, pero ahora mismo no creo que sea. Un punto, dale, Lenny. Un punto rápido. Siempre que hablamos, decimos que la sociedad dominicana es una sociedad conservadora, pero nunca hemos capitalizado en eso. Ustedes nunca hemos tenido un gobierno de derecha. Bueno, todos los gobiernos son socialdemócratas. Centro derecha, la mayoría de los gobiernos aquí. Pero bueno. Nunca hemos capitalizado en eso y yo digo que es tiempo. No ha sido necesario, yo creo. Es que tampoco han surgido esa figura tampoco. Bueno, yo realmente estoy como un poquito escéptico y he visto muchos análisis del caso de Santiago Matías. Y como que estoy indeciso en identificar si él verdaderamente tiene la posibilidad de llegar a la presidencia en la actualidad. Porque es que el caso, por ejemplo, de Abelardo Lasperilla o el caso de Donald Trump, que yo creo que es el caso más extremo cuando tú lo analizas en frío, como que revelan que hay muchas cosas en política que no están escritas. Y hablamos de un sistema bipartidista en el caso de Estados Unidos muy, muy estable. Y lo que hizo Trump cuando estaba aspirando fue que básicamente secuestró al Partido Republicano, porque tanto desde J.D. Vance, el mismo Marco Rubio, DeSantis, Ted Cruz, de manera universal no apoyaban ninguno de Trump. Y como él sabía que tenía cierto nivel de apoyo popular, él dijo, bueno, entonces yo voy a hacer lo que no se ha hecho aquí. Si es verdad que ustedes me van a poner a mí una traba, lo que yo voy a hacer es que me voy como independiente y le tranco el juego a todo el mundo. Y eso crea un escenario muy, muy, muy apocalíptico. Entonces, con el caso de Aldo Fokker, ya para concluir, como yo y los amigos míos siempre hemos escuchado como música urbana, sí, nosotros seguíamos la paginita de él, que era aldofokker.net, y después lo escuchamos también cuando él estaba en la radio, después del programa En Control de Hip Hop, lo escuchaba. Y hay muchas cosas que yo creo que entiendo sobre Aldo Fokker. Desde la naturaleza inicial que él tenía de no presentarse a cámara porque se ponía nervioso, desde las primeras actitudes erráticas que tenía cuando se le daba un micrófono y todo eso. Entonces, yo creo que ya yo he perdido la batalla en el sentido de que ya estoy hablando de él. Y cuando tú hablas de una persona que es tan disruptivo, ocurren dos cosas. Uno, nunca deja que el tema muera, porque el tema siempre se mantiene en la palestra pública. Y aunque ya tú tengas una opinión muy fuerte de él, cuando tú lo escuches, por ejemplo, que tú le das la oportunidad de escuchar el razonamiento que él tiene para el asunto de las armas y tú dices, bueno, no me parece tan malo, ya tú estás cogido. Porque mira lo que está diciendo Richard ahí. Una persona que él dice como que todavía él tiene que darle un beneficio de la duda. Todavía tiene que
que estar segurito de algunas cosas con respecto al comportamiento de él. Entonces, yo creo que, para concluir, que la candidatura de Alofoque es muy difícil de predecir, independientemente de que existan los sectores conservadores y poderosos de la República Dominicana. Eso es como yo lo veo. Hoy mismo. Voy. Hoy mismo, 100 pesos. Yo no me la juego así. Yo soy un hombre. Yo soy un Ah, no, hombre pero ahí está, hay un mercado abierto en en Polymarket. en Polymarket. Dale, mételo. Ahora, yo voy a cerrar. Yo entiendo que la situación política actual de República Dominicana, hay un descontento con todo lo que es el sistema político tradicional dominicano, y alguien que estaba esperando por alguien que venga y lo capitalizara. Yo tampoco quería que fuera Alofoque, yo lo digo claro. O sea, ¿tú crees que él sí es? O sea, No, lo que te digo es que Por razones circunstanciales. lo que yo te digo es que lamentablemente picó adelante. definitivamente. ¿Entiendes? Picó adelante y se ha convertido Se llevó a Fernando Abreu. Y bueno, yo creo que posiblemente él se va a meter igual junto con Fernando. Fernando se va a terminar metiendo ahí. Sí, sí. Yo entiendo que sí. Y deberían. Él y mucho más, porque eso es lo que te va a hacer. Es más, Alofoque. para mí, tú sabes que Le va a dar oportunidad y Sí. eso le va a dar. para mí eso sería ¿Tú sabes cuál es la teoría un mía? Sergio Carlos, un Piro, toda esa gente. Sí, todos esos irreverentes que están inconformes. Ahora, ¿tú sabes lo que él tiene que hacer? Porque no tiene posibilidad del Ejecutivo. Irte por el No, Legislativo. ya. No, ahí él tiene que No, dame un segundito. No, dame un apostar toda su segundito. energía. Dame un segundo. No me interrumpan el éxtasis del cierre. Voy. Lo que digo es que aquí hay un descontento. Y ese descontento es capitalizable. Y tal cual como decía Will ahorita. Bueno, aquí el sistema, el país de verdad, aunque existe una simulación de democracia, realmente quienes eligen son miembros menos de 10 personas aquí, de los fuertes, los strongers, de verdad. El grupito del Cibao, el grupo de aquí, el grupo del este. Exacto. El sur es que no tiene grupo. Pero el punto está. Pero le estamos buscando. Le estamos buscando uno, su equipo. Pero el tema es que aquí eligen esas personas. Ahora, eso es parte de ese mismo sistema tradicional de partidos. Y eso también, por los fenómenos que estamos viendo, y más que todo en Latinoamérica, eso también es capitalizable. Y no dudes que si él agarra, capitaliza eso y dice, aquí los partidos no gobiernan nada, lo que gobiernan son esta gente que no lo dejan a ustedes salir adelante. Tú sabes que eso te lo capitalizan a sí mismo. Y luego convierte el ir en contra de ellos, el decide tú mismo, el que gobiérnate tú, lo convierte en que el político que vaya a visitar a esa gente es un político que automáticamente se va a ganar ese rechazo. Sí. Y convierte el no ir donde esa gente en una aceptación política. Es lo que te digo. Eso es fácil de capitalizar. Entonces yo lo que entiendo aquí es que en el 28 inicia un reality llamado La Isla de Alofoque. Y nosotros vamos a ser partícipes de eso. Parte involuntaria. Así que Sí. muchas gracias por vernos. Continúa otra parte de este. ¿Cómo es? Suscríbanse, dale like Comenta. y comparte. Sí. Ya ustedes saben, esto fue A la Galleta.